Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo show de CAF, donde el aprendizaje no solamente es en la mente, sino también en el corazón. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Demos, por favor, una especial bienvenida a la doctora Karen Johanna García. Karen Johanna, bienvenida a este espacio donde tenemos la mente abierta y el corazón dispuesto a escuchar historias que nos ayudan a crecer como seres humanos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Cuando yo revisaba el perfil de Johanna, es una médico cirujana, especialista en gerencia en salud, me encuentro con una historia que es la que ha enriquecido a partir del dolor las historias de vida de otras personas. Cuéntanos, ¿qué es Fundación Sebas? ¿De dónde nace y cómo es que se transforma? Bueno, FunSebas es una fundación que se encuentra en Bogotá. Estamos en Ciudad Jardín Sur, cerca al Hospital de la Misericordia y al Cancerológico. Y nosotros nos dedicamos a trabajar con niños y adolescentes de bajos recursos que sufren de enfermedades de alto costo como el cáncer y enfermedades huérfanas. La fundación nace por mi hijo, Juan Sebastián, quien en el 2020 atraviesa por una leucemia mieloide aguda. Por circunstancias, después de estar en el hospital Country, debemos ir al Hospital de la Misericordia en busca de un trasplante de médula para Sebastián. Cuando esto sucede, nosotros nos enfrentamos a una realidad socioeconómica al cambiar de un hospital a otro y ver cómo las mamás y los niños en este lugar enfrentan unos retos socioeconómicos abrumadores. Además del dolor psicológico que acompaña a la enfermedad. Y todo el proceso del duelo de la enfermedad, tanto del cuidador como del niño. Y es ahí cuando mi hijo, Juan Sebastián, empieza a ayudar a otros niños, ¿sí? Y a sus mamás que vienen de otras ciudades a hacer los tratamientos médicos en Bogotá. Él estando hospitalizado en una unidad de hospitalización. ¿Cuántos años, Sebas, tenía? 16 años. 16 años. ¿Y cómo tú dices que Sebas los ayudaba y empieza como esa inquietud desde su cama, digamos, desde su condición de enfermedad? ¿Cómo los empezó a ayudar? Empieza a identificar cuando las enfermeras empiezan a hablar unas con otras en la unidad de trasplante, hablando un poco sobre lo que pasa con los otros niños en las otras habitaciones y las otras mamás. Como esta señora viene de Neiva y no tiene para alimentarse, no tiene una chaqueta, no tiene un pantalón. Y es Sebastián que empieza a pedirnos como mami, ¿le puedes traer esto? Sus cosas las empieza a donar a esas mamás y su propio alimento a los niños y a las mamás de las otras habitaciones. ¿Y eso cómo impacta esa vida familiar de ustedes? Digamos, todos alrededor de él, sorprendidos, porque todos allí encima se va, recupérate, céntrate en ti, porque muchos como ese mensaje, no, ahorita no estamos para distraernos con otras cosas, sino, ¿cómo lo asumen ustedes como padres? Con mucho respeto hacia él y, digamos, haciendo y apoyándolo en todas esas decisiones que él tomaba. Sí, eso fue lo que hicimos como familia. Y luego la organización para el tema de la fundación, ¿cuándo se da? Cuando él se enferma y empieza pues a ayudar a otros niños y sus mamás, yo constituyo legalmente la fundación. En ese momento no sabía qué nombre colocarle porque yo le decía a mi familia como es que uno le pone el nombre de la persona pero cuando fallece. Y yo decía, no le quiero poner FunSebas porque Sebastián está vivo. Pero ante la insistencia de algunas personas y familiares dejamos el nombre de FunSebas y la constituimos legalmente al mes de cuando él empieza a ayudar a los niños. Sin embargo, ¿Sebas sabe que va a dejar ese legado o no? Sebas sabe que se hizo una fundación y que nosotros comenzamos a ayudar, pero llega un momento en junio del 2020 cuando Sebastián empeora muchísimo en la evolución de su enfermedad y todo queda como muy quieto, muy calmado y nosotros dejamos pues de hacer esa ayuda a las mamás porque estábamos muy centrados en él, con turnos de día y de noche sin dormir, cuidándolo a él y él también pues muy agotado, muy fatigado por el mismo proceso de las quimios y de su enfermedad. Y ya después pues es como que empieza a tomar fuerza la fundación, pero él no logra ver
el legado que dejó, él no lo logra ver. Digamos, no en este plano. No en este plano, así es. Muy bien, muy bien. Y esa despedida con Sebas, ¿tú piensas que mitiga un poco el dolor a la hora de despedir a tu Sebas el hecho de haber dejado la fundación? O digamos, fue una cosa que desgarradora, como yo imagino que es un proceso de desprendimiento de un hijo, que no importó que estuviera allí la fundación. Bueno, cuando Sebas parte, bueno, yo estuve ahí con él. Es un proceso demasiado difícil. Yo tuve que despedir a mi hijo. Como médica entendía el proceso clínico que estaba pasando en ese momento, porque digamos que él luchaba con todas sus fuerzas por esperar despedirse de mí porque yo no estaba. Estaba su papá, yo estaba en la casa y la doctora me llama que debía acercarme urgente al hospital. Desde donde estaba al Hospital de la Misericordia más o menos eran 2 horas y yo no veía la hora de llegar. Y cuando entro a la habitación, su corazón estaba 140 por minuto, me acuerdo en este momento. O sea, él luchaba con toda por esperarme y cada vez la tensión más baja. Entonces yo miro el monitor como médica, entiendo lo que está pasando. Y que ha llegado el momento, tú te das sí, cuenta que ha llegado el momento. Sí, y decido decirle unas palabras de tranquilidad. No sé qué pasó en ese momento, Lina, pero yo siento que fue el Espíritu Santo, porque lo que yo le dije a él, yo hoy digo, pero ¿por qué se lo dije? Su papá, mi esposo, le decía todo el tiempo que los partidos se ganan en el último minuto porque Sebastián era futbolista de la sub-16 de Fortaleza, pero yo no le decía eso, yo le di toda la tranquilidad del mundo, abriéndole esa oportunidad para que él pudiera irse tranquilo. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo amaba, que me perdonara por todas esas cosas que de pronto uno como mamá comete, esos errores, y que yo lo perdonaba a él por todo lo que pudiera haber hecho, y que sé que estaba con Dios y que tomara la decisión con él si se quedaba o tenía que irse. Y le dije que estuviera tranquilo, que no se preocupara por mí, ni por su papá, ni por sus hermanos, porque íbamos a estar bien. Y le di un beso y pues él empezó a tranquilizarse, empezaron a bajar sus signos vitales y pues hizo un paro cardiorrespiratorio. La pediatra ya me había dicho que si eso pasaba no lo iban a reanimar. Era una decisión tomada en familia, ¿no? ¿O cómo funciona en tu caso? Duro porque nunca pensé, ni como médica ni como mamá, tener que decidir sobre la vida de nadie. No me parece justo, pero como él estaba en una condición entubado, en UCI, nos tocaba tomar esa decisión, pero pues nunca lo dije, nunca le pude expresar a mis colegas como, sí, hagámoslo. Ellos tuvieron que tomar la decisión por mí porque es una decisión muy difícil. Muy fuerte. Para un hijo, una persona joven, llena de vida, con todas las oportunidades del mundo, porque las tenía, no económicas, pero sí era una persona talentosa en el fútbol, tenía una beca universitaria para estudiar en Oxford, en los Estados Unidos, becado. Entonces yo sentía que no era justo que yo tomara decisiones sobre eso. Entonces los doctores, al ver su deterioro médico, trataban de explicarme médicamente por qué no podían reanimarlo, pero yo siempre estuve como, no. A mí me enseñaron que hay que dar todo por los hijos hasta lo último y más por un paciente. Entonces, eso les decía todo el tiempo a los médicos cuando me sentaban: Karen, pero es que ya su corazón no funciona igual, tiene un daño difuso en su cerebro. Yo creo que en ese momento, en todo el proceso del duelo y el choque que vivía, yo no lograba entenderlo. Yo le decía, no, hay que hacer todo hasta lo último. Eso era... ¿Y se hizo? Sí, se hizo. Y ahora tomas todo ese dolor, lo siembras y florece el amor de mamá y también el amor de médica a sus pacientes en una fundación que cuida y vela por la calidad de vida de las familias, los cuidadores de niños y adolescentes que padecen este cáncer. Ese tránsito, esa siembra, doloroso con todo. Pero ¿cómo te sientes ahora de cara a ver lo que has hecho germinar en esa comunidad? Bueno, yo miro hacia atrás y miro hacia el futuro porque yo ya lo veo. Algunas personas dicen, pero ¿cómo? Sí, yo lo veo. Y digo, wow. Y muy agradecida con Dios y con mi hijo por haber transformado mi vida.
porque antes de pronto vivía en piloto automático, como digo yo, con una rutina de todos los días, y llega esto a mi vida, a la vida de mi familia, y como que lo coge a uno y le abre todos los sentidos. Los ojos. Todo, todo, todo. Entonces yo ahora disfruto mi día a día, disfruto cada momento, y la fundación ha sido eso. Fue la manera que Dios y mi hijo me entregaron para que pudiera transformar mi dolor en amor. Y el amor que siento por Sebas, dárselo a esos niños que nos necesitan. Porque el amor y el dolor no se van, continúan ahí. ¿Sí? Todavía me duele el proceso con Sebastián, y yo todavía amo a Sebastián. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y lo he canalizado hacia la fundación, y eso es lo que ha permitido que florezca. Ha florecido muchísimo. De las cosas, además de haber transformado una historia de dolor a una historia de mucha recolección de amor, digamos, si hablamos en términos de siembra, de lo que tú te sientes más satisfecha de ese acompañamiento dentro de los servicios de la fundación, ¿qué es? La calidad con lo que nosotros tocamos la vida de cada niño. No lo hacemos ni por hacerlo, ni por mostrar, ni por rendir indicadores. Nosotros entramos en la vida de ellos y nos convertimos en un apoyo para él y su familia. Ellos nos ven a nosotros como aliados, amigos, no como, ay, tengo que ir a esa fundación a cumplir. No, ellos quieren estar allá. Muchas veces nos toca, porque pues todos tienen procesos, los talleres. Tenemos una casa, pero desafortunadamente al principio la veíamos muy grande, 200 metros, ahora nos quedó chiquita, ¿sí? Porque tenemos 150 niños que se convierten en 150 familias, entonces hay que multiplicarlo por 4 y por 5, eso es un montonón de personas. Entonces a veces pues nos vemos limitados en el cupo, en la ejecución de algunas cosas. ¿Cuáles son los servicios que presta la fundación, Karen Johanna? Funsebas se transformó, Funsebas nació como una fundación desde el amor que ayudaba. Llegó un momento en el que Funsebas dijo, bueno, ¿qué más vamos a hacer? Y lo que hicimos fue hacer unas unidades de apoyo como una casa albergue, en la que nosotros recibíamos a niños que venían de otras ciudades a hacer los tratamientos médicos a Bogotá. Después, al ver que habían demasiados albergues en Bogotá y muchos en la zona cerca al Hospital de la Misericordia y al Cancerológico, Karen dice, ¿qué más podemos hacer? Porque no voy a entrar a competir con más albergues por los niños, porque a pesar de que la incidencia del cáncer es alta, pues no es que necesitemos tantos albergues, porque no es la solución. Sí, es una ayuda, pero no es la solución. Y Karen quiere llegar a un punto en que logre la fundación tener ese apoyo en la solución al problema real del cáncer en Colombia y a nivel Latinoamérica y el mundo. Entonces es ahí cuando empezamos a hacer una serie de investigación, estudio de mercado, y Funsebas se transformó. Ahora nosotros somos una Funsebas creativa que tiene 3 unidades productivas que van enfocadas a la capacitación, la producción y el cuidado y el soporte. Entonces nosotros realizamos jornadas de promoción y prevención en salud al niño y a toda su familia 2 veces al año, en las que les llevamos médico, fonoaudióloga, optómetra, pediatra, entre otros, y hacemos identificación de enfermedades o secuelas de su enfermedad. Tenemos todos los talleres referente a la parte recreo-deportiva, artes, deportes, cocina para los niños. ¿Y para los papás? Pero lo más bonito que tenemos para los cuidadores y sus padres es que nosotros estamos comprometidos con empoderar económicamente a las cuidadoras. Entonces decíamos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque es que sabemos que si la mamá cuidadora tiene un recurso económico en su bolsillo, no puede mendigar y puede dedicarle más tiempo al niño. Decíamos, pero ¿cómo lo hacemos sin que esto afecte el cuidado del niño? Entonces nos inventamos unas unidades productivas que están en la fundación y en la casa de las mamás, para que ellas puedan tener un recurso económico importante que logre solventar su arriendo, sus servicios básicos, la alimentación, y a la par puedan estar con sus hijos. Pero maravilloso eso, o sea que las ayudan en un proceso de formación. Sí, las capacitamos y las formamos.
Ok, y luego dan como el empujón desde la capacitación para que ella pueda ser, digamos, autónoma en sus recursos económicos. Sí, lo que hacemos después de que las formamos y las capacitamos es que las ayudamos a trabajar, ya sea desde casa o en la fundación, pero ellos en la fundación o en su casa van a estar con sus hijos. Eso es lo que hacemos. Pero maravilloso. Ahora está todo el componente del cansancio del cuidador, que es todo además un síndrome muy estudiado, muy delicado, que a veces pasamos por alto de cara a la magnitud de un diagnóstico como puede ser el cáncer. Hay un acompañamiento para fortalecer desde la parte psicológica y emocional a ese cuidador. Sí. Nosotros tenemos el apoyo con trabajo social, psicología y un apoyo que nosotros llamamos apoyo no cristiano, sino un apoyo espiritual. ¿Sí? Es un apoyo espiritual, es una persona imparcial que conoce de Dios y logra darles el acompañamiento al niño, a su cuidador y a toda la familia. Ahora, lo que yo entiendo es que hay una historia allí de dolor y luego hay como un túnel, ¿no? Sí. Que es como el desenlace de esa historia de dolor. Y al final del túnel siempre sale un nuevo ser humano, con otro marco de creencias, con otra mirada sobre la vida. En este caso tuyo y de tu familia salió una fundación. ¿Qué viene para la fundación en ese trasegar que está todavía 5 años? Sí. ¿Qué viene? ¿Con qué te sueñas tú? ¿Con qué se soñaría Sebas? Wow. Bueno, como les digo a ustedes y le digo siempre al equipo, algo que yo ya vi es una Funsebas creativa con un edificio súper gigante donde las mamás pueden llegar a la puerta y dejar a su niño al cuidado de otra mamá cuidadora y dedicarse, digamos, a su unidad productiva, porque las mamitas de la fundación tienen muchas habilidades. Nosotros las formamos en belleza, las formamos en servicios profesionales, atención al cliente, manufactura, bordado. Entonces, estas mamás van a poder, y yo sé que lo vamos a lograr, tener en ese espacio todo esto integrado para que cuando lleguen a dejar a sus hijos se sientan tranquilas, ¿sí? No van a ser jornadas de trabajo muy largos, ellas van a trabajar 3 solo o 4 horas máximo diarios para que el resto del tiempo pues, puedan estar con sus hijos al cuidado. Entonces yo veo una Funsebas creativa gigante, un edificio gigante con todas las posibilidades de apoyo, terapia y el cuidado y soporte y la parte recreo-deportiva para los niños y con toda la infraestructura para capacitar, formar y que logren trabajar nuestros cuidadores. Qué maravilloso mensaje pensar siempre en grande, ¿no? No, yo hasta aquí llegué, este fue mi techo y resulta, como ves en nuestro auditorio, muchas caras jóvenes quitándose también tantas cucarachas que tiene uno, tantas cucarachas que uno le inculca también a los hijos. Ahora, cuando pensamos en esta juventud, ¿qué es el reto de cara a una realidad que además estamos en el mes de la prevención del cáncer infantil? Sí. ¿Cuál es el mensaje y el reto para esta juventud frente a una realidad que es una condición médica que puede ser, pese a que hay una cantidad de estudios y una cantidad de historias clínicas que digan, está posible que tenga cáncer, es posible que nunca le pase, tiene un historial familiar? ¿Cómo hacerle entender a estos jóvenes que eso es como una lotería? Total. Que eso puede ocurrir. ¿Qué mensaje le podemos llevar a nuestros muchachos? Bueno, para ustedes yo tengo 2 mensajes muy importantes. El primero pues tiene que ver frente al cáncer. El cáncer es una enfermedad que afecta a cualquier persona, no discrimina ni estrato social, ni edad, ni género. Entonces siempre a generar conciencia en nosotros, en nuestra familia, en las personas que están alrededor de nosotros, porque habemos personas que podemos ayudar, ¿sí? Entonces no es que tenemos que sentarnos a esperar la enfermedad, no, sino que lo que tenemos que hacer es siempre ser empáticos con las otras personas. Hay muchas personas que de verdad necesitan del apoyo y yo sé que ustedes jóvenes son personas súper talentosas. A mí me encanta escuchar a los jóvenes. En la fundación tenemos un club de filántropos y de jóvenes y un club de innovación y está liderado por jóvenes estudiantes de universidades de los Andes, entre otras, que nos ayudan a nosotros a innovar y que Funsebas no se quede en el pasado, sino que Funsebas siempre vaya evolucionando hacia el futuro. Entonces ustedes son el futuro del mundo. Entonces siempre pensar en empatía y no olvidar
que hay muchas enfermedades, no solo el cáncer, pero hay muchas enfermedades que están acabando con nuestra población. Y el otro mensaje que tengo para decirles es algo que de pronto le hubiera gustado a Sebastián. Yo llegué a Bogotá a 16 años buscando una oportunidad de ser médica, lo logré. Sebastián desde los 3 años pateaba la pelota, le encantaba el fútbol y a sus 16 años logró entrar a la sub-16 de Fortaleza, seguir a la profesional, hizo un trabajo de 13 años y nunca se venció. Entonces el mensaje es que a veces no queremos, pero siempre disciplina en lo que hacemos y amor y entregarla todo. Muchas gracias, Joa. A mí me parece muy importante, sobre todo en la audiencia joven que nos escucha, dejar un mensaje de la honestidad, que uno, además de cuidar el cuerpo, tiene que mirar y encarar que si hay alguien de la familia que está enfermo, guardar silencio, no buscar apoyo, es el peor camino. Siempre estar en contacto, relacionándose con personas. Si alguno de ustedes padece una enfermedad, un familiar suyo, sepa y entienda que no está solo. Existen organizaciones como el de la doctora Karen Johanna que vela para que el equilibrio emocional y físico vayan de la mano, porque esa sensación de soledad, yo pienso en condición de enfermedad, es lo que más consume. Karen Johanna. Sí, el mensaje siempre cuando nos encontremos con un familiar que sufra de cáncer en cualquier estrato, cualquier edad, es acompañar. La palabra es estar ahí y acompañar porque es un proceso de duelo muy difícil, muy difícil. Entonces es estar ahí presente, es entender, porque el duelo con los pacientes de cáncer tiene unos ciclos de negación, unos ciclos de ira, unos ciclos de rabia, de dolor, de frustración. Y es entender y ser empático con el paciente o con el familiar y acompañarlo. Esa es la palabra siempre, acompañarlos, estar ahí. Ahora, tú has tocado un tema de cara al tema de los jóvenes, que es el tema de la innovación que está trabajando la Fundación. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, nosotros tenemos algunos convenios con universidades y lo que hicimos en su momento fue presentarles a esas universidades lo que Funsebas quería hacer. En el de innovación con la universidad, lo que hacemos es que Funsebas a veces presenta retos, presenta problemas, a veces me surgen ideas y yo digo, pero ¿cómo lo hago? Y yo siento que ya a veces me quedo un poco corta y estos chicos, nosotros le presentamos el problema y ellos lo que hacen desde su club de innovación es buscar la solución. Que de pronto para nosotros en el equipo, que somos un poquito adultos, no lo vemos como sesgado, como no, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Ellos le encuentran la solución. Ese es el Club de Innovación de Funsebas. Jóvenes que tienen ideas que de pronto nosotros ya no tenemos. Sí, digamos, la invitación también es como desde el pensamiento disruptivo se puede generar y crear una cantidad de cosas que transforman nuestra sociedad, que finalmente es uno de los mensajes que nosotros llevamos en nuestros encuentros, porque ese pensamiento disruptivo es lo que marca el progreso y la evolución. Y tú dices, ya estamos crecidos, ya estamos grandes, ya estamos como en otro momento de la vida, pero estos chicos con la activación de su pensamiento creativo verdaderamente pueden encontrar la vacuna al cáncer, literal, y pueden encontrar la manera de hacer más llevadera una condición de enfermedad crónica o de una enfermedad huérfana, una enfermedad difícil, que sea más humana. Guardar silencio frente a una condición, estoy pensando como en los casos que atiendo en el consultorio, que más martiriza y marca esas rutas de duelo que son tan complejas, es que la gente dice, si yo lo hablo me van a tener lástima, me van a tratar distinto, me van a estigmatizar, y eso lo que hace es acentuar todo ese dolor psicológico y moral. ¿Tienen ustedes un acompañamiento desde la palabra, en grupos de apoyo, talleres, en la fundación para estos cuidadores o para las mismas personas en condición de enfermedad? Sí, inicialmente lo hacíamos porque cuando una persona habla de cáncer, siempre el vecino, el amigo, lo tildan. Ay, pero ¿por qué le sucedió esto? ¿O por qué le pasó esto a su hijo? ¿Será que está pagando algo? Porque eso es lo que nosotros como sociedad hacemos. Pero cuando se constituye Funsebas y realmente tomamos el curso real de esto como fundación, yo les decía a las mamás, hay que hablar, ¿sí? Hay que contar, contemos nuestras historias. Yo contaba mucho mi historia y cuento mucho las historias de ellas. Les digo, hay que contar las historias porque es que esto es una cosa que le puede pasar a cualquier persona, es una lotería, como lo decías, es una lotería.
entonces no tenemos por qué esconderlo, ¿sí? Lo que sí no debemos hacer es mostrarnos o victimizar a nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros desde la fundación no lo hacemos, no mostramos a nuestros niños que están más enfermos, eso no nos gusta, pero siempre mostramos a nuestros niños fuertes, fortalecidos y que hablan de su condición y que cuentan su historia de vida, y también las cuidadoras. Entonces nosotros tratamos de enseñarles a las mamitas de nuestra fundación de que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona y que no tenemos por qué esconderlo, tenemos que contarlo. Tenemos que contarlo. Quisiera, Karen Johanna, para ir cerrando, que nos contaras una historia de éxito, de esa historia que, así como hay muchas historias marcadas por las lágrimas, las despedidas y los desapegos, también deben haber muchas historias o momentos de esas historias que luego desencadenan en dolor, que tú dices, todo este esfuerzo valió la pena. Estás allá, hijo mío, poniéndole una sonrisa a mamá en el corazón, porque una historia así que nos compartas. Bueno, tengo muchas, pero la historia de éxito como tal es lo que es Funsebas hoy. Hace 4 años, cuando estaba Funsebas, no teníamos una sede propia, fue donada por una persona que nos vio en un programa. Fue un milagro completamente, pero ha sido toda esa transformación de Funsebas, porque han llegado diferentes personas, muchísimos actores, gente muy interesada por lo que hacemos, y yo digo que todo Funsebas es un milagro, porque cada cosa que nosotros hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, desde el amor, hacerlo bien y en pro de los niños, siempre pensando en ellos. Dejamos de pensar más en nosotros como fundación para pensar en ellos, pero todo Funsebas ha sido un milagro, pero una historia de éxito ha sido como las alianzas que Funsebas ha tenido el año pasado y la transformación. Yo pensé que llegar a donde estamos ahora nos iba a costar unos 10 años y lo hemos conseguido en 5. Y dentro de nuestro plan estratégico es que Funsebas al 2030 ya pueda estar trabajando en temas de investigación, y para eso necesitamos a los jóvenes con esas ideas, porque Funsebas quisiera de verdad hacer una lucha contra el cáncer. Y sabemos que no hay cura, pero quién quita que en 5 años ya algún joven tenga alguna idea, y nosotros queremos estar ahí. Queremos que ese joven haga parte de la fundación, porque lo ayudaríamos al 100%. Muchas gracias. Pues amigos, Karen Johanna, agradecerte que hayas compartido tu historia, que es una historia de valentía, es una historia de resiliencia con todos nosotros, y saber que es posible transformar tantas lágrimas en muchas sonrisas. Yo los invito a que conozcan las redes de la fundación y vean tantas sonrisas que se dibujan en la cara de esos niños, de esas familias que ya no se sienten solos, que hay una familia que se reconoce en ellos. Hay una familia que está trabajando, inspira a otros, como a estos muchachos que nos acompañan hoy, y también a las personas que nos siguen a través de las redes y en nuestro canal, a ser parte de un movimiento solidario. Entonces te agradezco mucho tu sinceridad y la apertura de tu corazón, y un mensaje final para las familias que tienen en casa un familiar en condición de enfermedad de cáncer. Bueno, primero que todo, que no están solos, que existen muchísimas redes de apoyo en Colombia a nivel nacional e internacional, que no desaprovechen ni un minuto con su familiar, porque realmente la decisión sobre el futuro de la enfermedad no lo decidimos nosotros, sino Dios. Entonces siempre estar ahí, acompañar, apoyar a ese ser querido que está pasando por ese proceso de la enfermedad, y que cuentan con fundaciones como nosotros para poderlos ayudar y guiar. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Amigos, un fuerte abrazo para ustedes y para todas las personas que tienen en casa algún familiar enfermo, o usted mismo está atravesando por una condición de enfermedad. Como bien lo dijo la doctora, no está solo. En ICAF siempre pensando en el corazón, la mente y la acción para transformar nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta un próximo capítulo.